De Solución Química Academy. En este nuevo video estaremos hablando sobre el balanceo de ecuaciones redox. Esta es la parte 1 y hablaremos en esta sobre la oxidación y la reducción. Yo quiero iniciar planteando que este tipo de ecuaciones químicas son denominadas así porque relacionan la transferencia de electrones entre especies químicas. Y como tal, el balanceo que aplica para todo tipo de ecuaciones. Cuando hablamos de balanceo estamos hablando de la aplicación de un principio, y este principio es el de la conservación de la materia, planteado por Lavoisier en el año 1789. Ahora, es importante recalcar algo, y es que este principio en ocasiones aplica entre unas sustancias reaccionantes, como en este caso cuando hay transferencia de electrones entre especies químicas o reacciones redox, y no aplica en tipos de reacciones como las reacciones nucleares. Entonces vamos a hacer énfasis en eso. Sin embargo, no es objeto de nuestro estudio en este momento las reacciones nucleares, sino aplicado al balance redox. Pero pues es bueno tener una claridad, un panorama de su alcance. Entonces aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a decir que nos vamos a ocupar de reacciones donde respecto al balanceo, recuerden muy bien, respecto al balanceo, nos vamos a ocupar de reacciones donde la masa de las sustancias reaccionantes es igual a la masa de los productos de reacción. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir donde hay una aplicación del principio de conservación de la materia. Y no nos vamos a ocupar de este otro caso, reacciones nucleares, donde hay variación de masa, pues parte de ella se transforma en energía. En estos casos lo que vamos a decir es que es mejor, o se hablaría de un principio de conservación de la masa-energía. Por tanto, en este momento no nos interesa la parte derecha de este mapa conceptual, solo la izquierda. Bueno, importante, el balance redox está formado, o como tal la palabra redox está formada por dos componentes. Una es la reducción y la otra es la oxidación. De esta manera vamos a decir lo siguiente: cada una de estas partes, tanto la reducción como la oxidación, tienen un significado dentro de la misma redox. Bueno, miremos qué significa reducción. Bueno, en términos generales nosotros podemos indicar que esta reducción significa ganancia de electrones, mientras que la oxidación significa pérdida de electrones. No es como tal una pérdida, sino que una especie cede unos electrones a la otra especie que los va a ganar. Entonces, ¿esto cómo lo podemos ver dentro de una ecuación? Esto lo podemos ver mediante una disminución algebraica en su estado de oxidación, o para el caso de la oxidación o cuando la especie química cede los electrones, lo vamos a ver con un aumento algebraico en su estado de oxidación. Entonces, importante, ¿qué significa el cambio algebraico? El cambio algebraico significa una ganancia de electrones o una pérdida de electrones. Ese cambio algebraico también significa un cambio en el estado de oxidación. Bueno, algo que es importante ver es que ¿dónde vamos a ver esos cambios en los estados de oxidación? Muy sencillo, lo vamos a ver en las especies que reaccionan y en los productos. Vamos a hacer esa comparación cuando tengamos una reacción química. Sin embargo, lo vamos a entender mejor cuando veamos ejemplos. Esta es una parte más introductoria, más teórica de lo que es la redox y de cómo la vamos a aplicar. Entonces, continuamos.
esto ya lo hemos hablado. Vamos a iniciar poniendo un ejemplo muy sencillo. Más que un ejemplo, es como una generalización de la oxidación y de la reducción. Entonces vamos a mirar. Supongamos que nosotros tenemos cualquier sustancia, cualquier especie, una especie A. La vamos a poner acá. Tenemos una especie A que tiene un estado de oxidación -2. Y resulta que esta especie lo que hizo fue perder un electrón. Se dio un electrón. De manera que su estado de oxidación cambia. Y de forma que al cambiar su estado de oxidación, si se dio un electrón, pues este simplemente va a quedar con una carga, ¿cierto? Y más un electrón, que fue el que él se dio. Como logran observar, estamos yendo de izquierda a derecha. De manera que de izquierda a derecha estamos hablando de una oxidación. ¿Listo? Ahora, supongamos que esta misma especie, esta especie A- o esta es una especie aniónica, que esta especie volvió a sufrir una redox y en el proceso actuó o ocurrió una oxidación. Entonces, en este sentido, ya si pierde un electrón, su estado de oxidación ya no será una carga negativa, sino ya quedará en su estado neutro, es decir, un estado de oxidación cero. Si tú aún no sabes establecer los estados de oxidación, te invito a que cheques en mi canal cómo hacerlo. Hay un paso a paso muy sencillo, unas reglas muy sencillas de cómo hacerlo. ¿Listo? Para que revises el canal. Ahora continuamos. Esta especie queda en estado neutro, pero entonces recordemos que él liberó un electrón. Ahora supongamos que esta misma especie neutra, la A, ¿cierto? La vamos a poner por acá. Ella, ¿qué es lo que hizo? Supongamos que otra vez ocurrió una oxidación. Entonces está en estado neutro, ya no tiene carga. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede ocurrir? A ver, por favor, tomamos en nuestra cabeza la especie A no tiene una carga y va a realizar un proceso de oxidación. Recordemos que estamos yendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, hacia allá, y estamos haciendo un proceso de oxidación, ¿vale? Un proceso de oxidación. Si estamos yendo de izquierda a derecha en un proceso de oxidación, por tanto, esta especie neutra que estoy resaltando, esta especie neutra A, va a llegar a una deficiencia de carga, de manera que ahora ya no vamos a tener un anión, sino que vamos a tener un catión, una especie cargada positivamente, y por supuesto ha de liberar un electrón. En este sentido lo quiero hacer como ejercicio. Entonces van ustedes, por favor, si quieren detener el video para que analicen la situación, y vamos a hacer una oxidación de esta misma especie A, de esta que está aquí, de esta especie A, de esta especie catiónica A. Suponga usted que esta hizo una oxidación. Entonces, al realizar la oxidación, ¿qué ocurre? Pausen el video si así lo prefieren, si no, pues continuamos con la explicación. Entonces, esta carga positiva, pues bueno, si en el primer caso la especie neutra, al realizar la oxidación teníamos una deficiencia de carga, pues ahora la deficiencia de carga es mayor, pues que vamos a tener una deficiencia de carga con dos signos positivos. Recuerden, esto puede referirse así, escribirse así, o simplemente A con -2. Listo. Más, por supuesto, un electrón, porque recordemos que la oxidación, estamos hablando de que hay liberación de un electrón para que otra especie química lo capte.
y este sería. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño énfasis y es el siguiente. Si yo, recuerden por favor, vamos de izquierda a derecha. Ahora si vamos de derecha a izquierda, pues lo que vamos a tener es una reducción. Recordemos eso, de izquierda a derecha vamos a tener una reducción. Esa reducción, ¿cómo la planteamos? La vamos a hacer con esto mismo que ya hemos explicado. Precisamente aquí hay una oxidación y también hay una reducción, porque van de la mano. Por eso es una reducción, oxidación. Las dos van de la mano, ¿listo? Entonces, si yo quiero pasar o quiero ver cómo es una reducción, vamos a tomar el primer ejemplo, este de aquí. Entonces vamos a decir, si yo tengo, si empiezo desde A menos, que pues es una especie química cualquiera, ¿cierto? Y él ya gana, porque recordemos que la reducción es que la reducción ha de ser ganancia, ¿cierto? De electrones. Y cuando ocurre esa ganancia de electrones, por eso le vamos a poner aquí un más, gana este electrón. Cuando ocurre esa ganancia de electrones, por supuesto el estado de oxidación va a cambiar. ¿Cómo? Con una disminución algebraica en el estado de oxidación. De esta manera lo que vamos a decir es que aquí, ¿qué es lo que yo voy a tener? Pues lo que yo voy a tener es esta especie inicial. Recuerde, está ganando esta carga electrónica. Por tanto, ya A no va a ser A menos, ya no va a ser A con una carga negativa, sino que va a estar con dos cargas negativas. Que si se ve es lo mismo que tenemos acá arriba. Este A con dos signos negativos quiere decir esto que tengo acá, ¿no? A menos 2. Es lo mismo cuando yo tengo aquí, cuando tengo aquí, cuando tengo aquí. Entonces, como ejercicio práctico, tú lo vas a hacer en casa y es muy sencillo. Simplemente es invertir lo que hemos planteado acá. Te voy a ayudar con este mismo ejemplo. Entonces, si yo tengo esta especie A, acá lo voy a escribir, esta especie A en neutra, ¿cierto? Y le pongo un electrón, pues, ¿qué es lo que yo voy a tener? Pues A cargado negativamente. Y a este proceso de derecha a izquierda, vean, de derecha, aquí estamos en la derecha y vamos hacia la izquierda, le vamos a llamar reducción. Solo que lo planteamos de esta manera, ¿sí? Lo planteamos invertido, pero pues a la final es lo mismo. A esto le vamos a llamar una reducción. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo un poquito más práctico. Esto es simplemente una generalidad para entenderlo, porque cuando estemos balanceando las ecuaciones podemos entrar en confusión. Yo tengo el manganeso, ¿listo? Entonces recordemos, símbolo químico del manganeso Mn. Entonces yo tengo este elemento y está en un estado de oxidación más 7. Entonces está en un estado de oxidación más 7 y recordemos, hay una ganancia de electrones. Entonces, cuando estamos hablando de una ganancia de electrones, recuerden a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo que voy desde en la recta, recuerden, en la recta voy hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden, ganancia de electrones se refiere a, bueno, vamos a poner acá primero 5 electrones, ¿cierto? Entonces vamos a ganar 5 electrones, por tanto, ganancia se refiere a una reducción. ¿Cómo lo verificamos? Simplemente vamos a nuestra recta de los estados de oxidación y decimos, estamos en Mn más 7, nos ubicamos aquí en este puntito verde, más 7, ¿cierto? Y contemos 5 electrones, 1, 2, 3, 4
y 5. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora mi estado de oxidación para ese elemento, para el Mn, ya no va a ser más 7 porque ha ganado 5 electrones, sino que ahora será más 2. Más 2. 5 electrones han sido involucrados, ¿cierto? Ha ganado 5 electrones y esos 5 electrones ha hecho que su estado de oxidación se vea afectado y ahora sea más 2 y no más 7. Este es un ejemplo muy sencillo. Ahora vamos a ver lo siguiente. Si quieren pausar el video, como ustedes prefieran, ustedes van viendo su proceso de aprendizaje. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos este elemento Fe, ya sabemos cuál es, ¿cierto? Fe, hierro. Fe, hierro. Entonces, bueno, si este Fe nos resulta al final del proceso con un Fe en estado de oxidación más 2, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Una oxidación o una reducción? Piensen por favor, vamos pensando y si quieren pausar el video, vamos a ver si vamos a hacer una oxidación o vamos a hacer una reducción. Pues bueno, es muy sencillo. Entonces empezamos viendo el estado de oxidación de este elemento y vemos que está en estado de oxidación 0, ¿cierto? De manera que si está en estado de oxidación 0 y él lo que hizo fue estar aquí en 0 y pasó a un estado de oxidación 2 positivo, de manera que ese más 2 me está diciendo que va en la recta, me está diciendo que va de izquierda a derecha. Por tanto, es una oxidación, ¿listo? Es una oxidación. Porque si ustedes se fijan, lo que está pasando es que hay una pérdida de ¿cuántos electrones? De 2 electrones. Espero que hayan comprendido muy bien esto. Esta oxidación, ¿cómo la puedo representar? Recordemos. Entonces tengo mi elemento en estado de oxidación Fe0, ¿cierto? Ya recuerden, no vamos de izquierda a derecha, Cuando vamos de izquierda a derecha simplemente decimos que está en estado de oxidación 0 y hay un proceso redox y lo que ocurre es que este ha pasado de Fe0 a F, escribo muy feo, pero es que no le tengo mucha práctica todavía. Pero entonces vamos a hacer nuestro mejor intento. Tenemos Fe con estado de oxidación 2 más. Ahora vamos a ver que él no ganó los electrones, como en este caso que estoy subrayando, ¿cierto? Él los perdió. No le vamos a poner el símbolo menos porque los haya perdido. Simplemente los vamos a poner acá. ¿Cuántos electrones han sido involucrados? Vemos aquí en la recta que de 0 a 1 hay 1 y de 1 a 2 hay 2 electrones. Por tanto, ponemos aquí 2 electrones involucrados en este proceso. Estos 2 electrones involucrados durante este proceso lo que nos dicen simplemente es que ha cedido 2 electrones. Los ha cedido, este hierro en este estado de oxidación ha cedido estos 2 electrones. Cedido, recuerden, está al lado derecho de la flecha, mientras que los que son ganados están al lado izquierdo de la flecha. Veanlo aquí. Esta es una manera de representarlo que nos va a funcionar muy bien cuando estemos hablando, cuando tengamos una ecuación redox y estemos verificando estados de oxidación, y además de los estados de oxidación estemos también verificando todo lo que tenga que ver con el plantear las ecuaciones, que a veces nos cuesta mucho. Y entonces este es el ejemplo sencillo, espero lo hayan entendido muy bien, pueden repasar. A continuación, y para finalizar esta parte 1 de balance redox, te presento este mapa conceptual para que te sirva de guía, para que vayas aprendiendo
paso a paso cada una de las temáticas que te voy explicando. Este mapa conceptual lo puedes encontrar en mi Instagram, también lo puedes encontrar en TikTok, y están enlazadas las cuentas. Ve por favor a Instagram, sígueme allí, ahí te estaré dejando este tipo de mapas conceptuales si los quieres ver. Por supuesto, no puede faltar, te pido por favor que si te te ha funcionado, te ha servido, te ha sacado un apuro, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube si te sirvió. Yo sé que te ha servido, por favor, comparte este video también. Te quiero mucho, 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 mucho. Chao, chao.